Bienvenidos, chicas, chiques, chicos, a, podemos decirlo ya, nuestro podcast, porque ya después de 3 capítulos esto ya es oficialmente un podcast. Prepárense porque ya llegamos y ya nos quedamos aquí, en nuestro hermoso podcast Tinto Sentido. Como notarán en nuestras caras, este es un especial de fin de semestre. Estamos un poco agotados, pero como ya dije en el capítulo anterior, no hay nada que me dé más energía que hablar de filosofía, poesía, política, música y un montón de cosas más. Mi nombre es Cristóbal Espinosa, estoy junto aquí con mi amigo Víctor Córdoba. Víctor, cuéntanos. Nada, repetir lo mismo de los anteriores capítulos. Este es un espacio en donde nosotros, dos buenos amigos, sacamos rollos de libros que amamos y invitarlos a ustedes a que nos puedan comentar cualquier cosa que hayan pensado. A nosotros nos encanta la discusión, nos encanta recibir críticas, nos encanta recibir comentarios, tanto negativos, positivos. Somos amantes de la negatividad, ¿o no, Cristóbal? Amantes de la negatividad, totalmente. De la negatividad, y si no entendiste eso tienes que ver el primer capítulo de nuestro podcast. Así que bueno, eso, estamos esperando ansiosos todos sus comentarios, los recibimos siempre con mucho cariño y los respondemos de la mejor manera y tratando de ser lo más explicativo posible. Sin darnos muchas vueltas más, ya saben cómo funciona esto. Cuéntanos, Víctor, ¿qué nos traes hoy? ¡Vamos al podcast! Vamos al podcast. Bueno, querides, hoy día me toca a mí presentarles un libro bastante interesante que me gusta mucho y que me marcó bastante en la forma de pensar. Y de hecho quiero contar una anécdota bastante entretenida con este libro. Este libro yo lo encontré pasado, a mí no me gusta llamar de esta manera al suceso que pasó en Chile, pero es la mejor manera que uno se puede referir a él, que es el estallido social. Este libro me hubiese encantado tenerlo antes de todos los sucesos culturales y sociales, políticos que pasaron, pero bueno, las cosas pasan como pasan, así que hoy día les traigo un librazo del 2006 que se llama Sobre la violencia, 6 reflexiones marginales de un filósofo que no necesita presentación previa. El filósofo es Slavoj Žižek. Aquí yo le digo Žižek porque hay gente que dice como Žižek, no sé cómo mierda se pronuncia, ustedes ya saben que yo soy como la poronga pronunciando nombres extraños a mi lengua, así que bueno, pero eso, este es un filósofo, así resumen, porque ya supongo que casi todos lo conocen y todas, es un filósofo esloveno, tiene 71 años, él es psicoanalista, pero aparte es filósofo, es como podríamos decir, es el heredero de la filosofía hegeliana, así se le llama, de Marx, y él es el heredero como siguiente de Marx, y aparte él es el heredero del psicoanálisis estructuralista de Lacan, de Jacques Lacan, que es la persona que renovó el psicoanálisis en la segunda mitad o primera mitad del siglo XX. Sí, si no me equivoco, sí, segunda mitad del siglo XX. Pero hoy día quiero hablar de nuevo de este libro, 6 reflexiones marginales de la violencia. Hoy día quiero advertirles que va a ser un podcast sumamente político, ¿no, Chris? Vamos a hablar de política, parece que vamos a hablar un poquito de filosofía, vamos a hablar un poco de lingüística. Hoy día se viene con todo, vamos a hablar de Marx, vamos a hablar de Hegel, no sé de qué vamos a hablar en realidad. Sorpréndeme, Víctor Córdoba. Sí, de hecho hoy día va a ser un capítulo súper político. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de violencia. La violencia es un tema que a mí me apasiona caleta, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos escritoras y escritores que escriben teoría filosófica y muy pocas veces siento yo que... Bueno, tal vez porque no he leído demasiados libros sobre el tema, pero siento que se encuentran en muy pocas cotas, tienen muy pocas aristas en común y es muy interesante lo que siempre tienen que decir este tipo de literatura filosófica al respecto. Pero quiero particularmente decir que este es un libro del 2007 y siento yo que este libro explica muchos síntomas que sintió Chile en su minuto. Y de hecho ahora nosotros podemos evidenciarlo y no hace mucho sentido. A mí me llama la atención de que este tipo de libro en su época cuando salió no fue muy bien interpretado por la comunidad filosófica, pero si lo leemos, por eso yo dije en un principio que me hubiese gustado leerlo en ese minuto, el minuto del estallido social, porque siento que ahora es mucho más fácil entenderlo y durante
me hubiese agotado un poco un lateo mental importante, como darle explicación a lo que estaba pasando. Pero bueno, entremos al título. Quiero partir con el título del libro, que es muy bueno. Yo también, porque debe ser, porque dentro de la filosofía parece que es un juego entretenido para los filósofos definir cosas. Entonces, me da mucha curiosidad la definición de violencia, porque me imagino que debe ser una discusión muy amplia, muy antigua, y que hable de marginales, no sé, tengo muchas dudas. Bueno, de hecho, es muy buen rollo ese, porque justamente apunta a eso. Zizek, en el capítulo pasado mencionaste algo muy importante de Zizek, que es lo que él está en contra de lo que dice el Partido Comunista Chino, que es primero piensa y luego actúes. Zizek hace un poco parecido a eso. Lo que él dice que él trata en este libro de agarrar la marginalidad del análisis. Él lo que quiere hacer es algo parecido a lo que hace Szymborska en el poema de Carta del Suicida. Zizek se posiciona lejos. Zizek se margina de lo que está pasando. Él dice que para hablar de violencia hay que justamente hablar de lo que no parece ser violencia. Él es muy bueno para decir talla en el libro y te dice como justamente es lo que hay que hablar cuando no hay que hablar de ello. Hay que tomar una arista del hecho un poco más lejana. La marginalidad apunta a eso y son 6 reflexiones, justamente el libro, y hoy día yo quiero hablar de más que nada los primeros 2 capítulos, que son la introducción, o sea 3 capítulos, la introducción, el primer capítulo y el segundo, porque de ahí son un poco más de lo mismo, salvo al final del libro que habla hablando de la violencia sí, y habla de Walter Benjamin y el libro al final se pone muy denso y no quiero recaer en eso. Pero para ir aterrizándolo un poco más, claro, la reflexión marginal, y esto es lo que yo interpreto del título y lo que en general se entiende del libro, es que la reflexión marginal es pensar antes de actuar, como lo dije, y la reflexión marginal nos permite ver, pero al mismo tiempo no nos deja que nos observen a nosotros mismos. O sea, la marginalidad nos aleja tanto de la visión de lo que nosotros vemos y de la visión de las personas o de lo otro que eso nos ve. Y eso lo vamos a entender al final del capítulo más o menos, que toma un tema importante, que es un tipo de violencia. Pero lo que quiero que hoy día con lo que voy a decir ahora, podrían irse, pero no lo hagan, porque con esta definición te diría, ya, ok, el Titín va a decir la definición de violencia, listo, que es excelente, súper sencillo. Pero no, porque si no van a creer que son puras mentiras y no hay justificación detrás. Y la gracia no son las definiciones, sino que son la justificación que hay detrás. Pero el objetivo de hoy día es entender que la violencia no es agarrarse a combos. Y ojalá lo entiendan al final del capítulo, porque la violencia tiene muchas formas distintas de sintomáticamente de expresarse. Y de hecho alrededor del libro sí se desenvuelve en estas 6 reflexiones marginales cómo esta violencia se expresa hoy en día y que bueno, se ha expresado históricamente tal vez transformándose un poco, pero como él las ve marginalmente. Y de hecho les voy a decir al tiro la definición de violencia que entiendo yo del libro, es que sí se dice que violencia es imposición. Bueno, eso fue todo el capítulo. Mentira, pero. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Pam, la entrada. No, pero eso, violencia es imposición. Pero lo importante es entender cómo se imposiciona, no sé cómo decir eso, cómo se impone cómo se imponen las cosas. Y esas son las formas en que la violencia tiene diferentes formas de expresarse. ¿Ya? Y de hecho, aquí vamos a entrar y les voy a explicar cómo va a ser el desarrollo del capítulo. Va a ser definiendo las 3 formas en que tiene Zizek de entender la violencia y cómo se impone esas cosas de esa manera. Se imponen de 3 maneras a grandes rasgos. ¿Ya? No quiero que el capítulo sea como hiperdenso, solo quiero ir. Y tampoco quiero ir hecho una bala, porque de acuerdo a estas 3 puntos de vista, estas 3 marginalidades, quiero darle a expresar lo que intenta Zizek en su libro. Y eso, entonces primero vamos a hablar de algo que se llama violencia subjetiva. Luego vamos a hablar de algo que se llama violencia objetiva, y esa violencia se divide en otras 2, que es violencia simbólica y violencia sistémica. Y si nos alcanza el tiempo vamos a desarrollarlo más, pero con eso yo me siento sumamente saciado del rollo filosófico, porque probablemente terminamos con el cerebro frito. ¿Ya? Perfecto. Tú, Cristóbal, ahora entrando al primer tema. ¿Qué entiendes tú? Porque yo igual te mandé una pauta.
Así que quiero ver qué entiendes tú, primeramente, por violencia subjetiva. Sí se dice en el... No. Yo entiendo por violencia subjetiva aquella violencia, aquella definición de violencia que te imponen. Aquella definición de violencia, aquel momento en donde, supongo que ahí tú me corregirás, entre otras fuerzas, los medios de comunicación, me imagino, te establecen una definición y un concepto y una idea de violencia que no es necesariamente la que prima. La que prima. La más poderosa, la más verdadera, la más concreta. Es muy asertivo, amigo Cristóbal. Leí la pauta, compañero. Sí, de hecho cuando apuntáis a que es la que los medios generalmente imponen, es esa, la que los medios hacen prima, es la violencia subjetiva. ¿Y por qué se llama subjetiva? Y se entiende muy bien con el nombre, porque es la violencia que se dirige directamente y enfáticamente y se entiende mejor cuando la interpretan sujetos o sujetas. ¿Por qué? Porque esta violencia se expresa como la imposición de fuerza física o negativa a la otra persona. O sea que la fuerza subjetiva es literalmente agarrarse a combos, dispararle a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la violencia que los medios entienden que es la única que hay. O sea, es la que, y de hecho sí se critica que el modelo liberal, con toda su bola liberal, es la única violencia que entiende, ¿ya? O sea que, pero necesariamente, o sea, como los medios al final te disfrazan de que esa es la única violencia existente. Porque también porque la definición de violencia subjetiva no es necesariamente agarrarse a combos. Exactamente. Pero, o sea, te disfrazan de que es solamente agarrarse a combos, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso, porque esa es una expresión de violencia y es la que los medios entienden y que la que generalmente las personas en este sistema liberal es la que entendemos, o sea, es porque es la que sentimos. O sea, a nosotros nos hacen creer que la única violencia que existe es la que resentimos físicamente. O sea, la que se nos impone por mano de fuerza. Y no sé si me estoy adelantando aquí, pero ¿cuál es como el trasfondo histórico o el objetivo de disfrazarte? Es que siento que me estoy adelantando, pero ¿cuál es el objetivo de hacerte sentir que esa es la única violencia? Justamente ocultar otras. Esa es la idea. ¿Ya? La idea ¿Ya? de ocultar otras. ¿Por qué? Y de nuevo, como esta es la violencia más fácil, porque es la violencia que estamos acostumbrados a vivir. O sea, la violencia intrafamiliar, la violencia, todo eso es esa. Pero justamente eso, la idea detrás es que se escondan otras que son, y ahora ya dejemos de lado la violencia subjetiva porque no tiene más que eso, no es la gracia. De hecho, el libro no recae en explicarte lo que duele cuando te pegan un combo o lo que te empujen, no tengo idea. El libro recae en decirte que justamente cuando tú estás marginado de lo que se observa en la violencia, o sea, cuando tú te marginas de la persona que está golpeando a otra persona, es cuando entiendes que hay otro tipo de violencia detrás y que no es la única, la del hecho del golpe. Y exactamente, como se están intentando esconder otras, existe otro tipo de violencia que es la violencia objetiva. Y esa es la que intentaste adelantarte y ahora vamos de lleno a esa que siento que es la que es más rica en crítica y en análisis. La violencia objetiva difiere en dos como pirámides, porque sí sé que explica la violencia a diferencia de Han, por ejemplo, y aquí es muy interesante esto. Han entiende la violencia como una dualidad, o sea, dice que la violencia se expresa de manera negativa y positiva. O sea, la positividad se expresa de esta manera y dice que la violencia positiva es la peor de todas y la violencia negativa de un sistema positivo, etcétera, restrictivo, es otra. Pero sí se, a diferencia de Han, que lo entiende como una dualidad, como expliqué, sí se la entiende de una manera piramidal, como de alguna manera hay niveles de violencia y hay una base detrás que impulsa a ejercer cierto grado de violencia para arriba. O sea, y de hecho, la cúspide, lo más pequeño de la violencia, o la punta del iceberg, podríamos decir, es la violencia subjetiva. Y de ahí para abajo le siguen los pisos de la violencia, o sea, el gran piso está en la violencia
subjetiva y después le sigue el gran piso de la violencia objetiva. Y la violencia objetiva se divide en dos, que sería la violencia simbólica y la violencia sistémica. Y justamente la violencia simbólica es la que sigue de la violencia subjetiva, que es la del golpe. Y es la de los medios. La violencia simbólica, de hecho, esta es la principal forma que tiene, es el lenguaje. Y en esto podemos hablar horas de lenguaje, porque es un tema demasiado interesante. Es un tema que tiene mucho rollo para sacar. Demasiado. Corrígeme si me equivoco, pero aprovechando que somos, como nuestros auditores ya sabrán, somos amigos, no somos simples colegas. Nosotros fuimos a la Furia del Libro el año pasado. ¿Te acuerdas? Terminando el estallido social. Sí. Y fuimos a ver me acuerdo que habían 2 escritores, creo que no había más, un tipo de apellido Sutherland, que yo no lo cacho mucho, y Alejandra Costamagna. Y no sé si te acuerdas, pero en un momento empezaron a hablar de algo que me quedó muy marcado porque lo encontré muy interesante y lo he pensado mucho, que tenía que ver justamente con el lenguaje. Y dieron 2 ejemplos, y yo puedo dar 2 más, que tienen que ver con los desaparecidos y la dignidad. ¿En qué sentido? En que cuando Piñera en su primer gobierno, esto tiene que ver con la lucha en el lenguaje. Corrígeme si estoy muy equivocado, pero estoy casi seguro que esto tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Lo podemos sacar cuando el rollo. ¿Cómo? Le podemos sacar el rollo igual, así que... Sí, podemos masticarlo, si pasa estamos. Bienvenido a nuestro podcast. Nuevamente, en cierto sentido, que Sebastián Piñera en su primer gobierno hubo, por alguna razón que no sé, hubo un levantamiento de esta consigna muy justa que cada cierto tiempo sale con más fuerza, que tiene que ver con los detenidos desaparecidos de nuestro país. Y está en boga de los medios, estaban los detenidos desaparecidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el término desaparecidos era un término vinculado, no voy a decir a la izquierda porque me imagino que el centro también tiene desaparecido, pero estaba vinculado a la oposición del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que Sebastián Piñera en sus discursos, porque los discursos son sumamente importantes para cómo construimos el inconsciente colectivo de una sociedad, Sebastián clave, Piñera, clave, y Sebastián Piñera utilizó el término, con la tragedia de Felipe Camiroaga, utilizó el término los desaparecidos una y otra vez en sus discursos, los desaparecidos de la isla Juan Fernández. Es lo mismo que sucedió en el estallido social con la dignidad. Sebastián Piñera utilizó un término que era de la oposición, que era de la gente que no quería su gobierno, que era del pueblo en alza, que está por la dignidad. Todos los chilenos por lo menos, escuchamos el término dignidad una y otra vez en octubre del año pasado. Y Sebastián Piñera utilizó el término la dignidad de los carabineros, la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas, me corrijo. Y esa es una pelea de lenguaje que hasta el día de hoy se está ocupando. ¿En qué? En que con el coronavirus estamos viendo cómo Sebastián Piñera está hablando de la primera línea en los hospitales. La primera línea era un término de la oposición, para referirse justamente a la violencia subjetiva, si no me equivoco. Sí. Y es lo mismo que pasa con la nueva normalidad. Habían cuántas pancartas diciendo no queremos una nueva normalidad, y Sebastián Piñera está hablando de volver a una nueva normalidad, que es el mundo sin coronavirus. Bueno, ¿Es un buen ejemplo de violencia simbólica? Muy buen ejemplo, de hecho yo, así como, porque te me adelantaste un poquito, pero lo encuentro genial. De hecho encuentro que es bueno, porque así uno queda con intriga, ¿ya? Ojalá, bueno, si es que no lo tomo tan bien como lo hiciste, por favor, interrúmpeme, pero... volviendo, bueno, porque de hecho yo también voy a hablar de Piñera y creo que el ejemplo del estallido social es muy bueno, y ahora que yo no había escuchado la weá, puta, al final de semestre nos tiene hasta la verga, pero la weá de la primera línea no la había escuchado en el coronavirus, y bueno, me hace mucho sentido esa weá, y nos va a hacer mucho sentido, eso espero que nos haga sentido. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica es la violencia más bacán de todas, yo creo que es la más entretenida, porque tiene muchos aristas, weón. Y desde el lenguaje se entiende fundamentalmente. Ojo que el lenguaje, y esta weá también hay que entender que el lenguaje no es solamente verbal, el lenguaje también es no verbal, ¿ya? Y esto se puede extrapolar a eso también. Las imágenes hablan,
las imágenes tienen un lenguaje, y ese es el rollo de Heidegger, pero las imágenes, todo tiene un lenguaje que nosotros tenemos que interpretar, y la violencia simbólica es la asociada a ese tipo de lenguaje, principalmente, o sea, y es lo que yo quiero hablar ahora. Pero literalmente, bueno, este concepto lo vamos a repetir mucho y ojalá que quede muy claro al tiro, ojalá, pero la violencia, como es imposición, este tipo de violencia se presenta como una imposición de un universo de sentido. Y aquí voy a hacer referencia, así como hicimos a Edita en el podcast pasado. Me ayudó mucho a entender este concepto un video que habla del libro de la Universidad de Rosario, que la verdad es brillante la clase, una cátedra que está en YouTube, que la recomiendo mucho, que la vean. Gran Universidad de Rosario. Sabe, y la cátedra es sumamente buena, y este término es muy fundamental para entender el libro. ¿Por qué? Porque si yo hubiese conocido este término a más profundidad, porque Zizek no lo toma tanto así explícitamente como lo hace el catedrático de ese video, no se entiende tan bien, pero después se entiende fundamentalmente bien. La imposición de este tipo de violencia, como dije antes, es la imposición de un universo de sentido, que es decir, esto se extrapola a la idea de que el lenguaje crea realidades. O sea, y el lenguaje crea realidad, hay que sacar esa afirmación de lo esotérico, así como si yo me imagino que voy a ser millonario, o sea, si yo hablo totalmente cuerdo de que voy a ser millonario, me voy a hacer millonario, no funciona así. De hecho, la teoría que hay detrás, que un libro que escribió Rafael Echeverría, que es un autor chileno, sumamente genial, de hecho, cita mucho a Humberto Maturana, pero este libro de él se llama La ontología del lenguaje, y en él el que habla es que en realidad el lenguaje, al crear realidades, lo que crea es un universo de posibilidades. O sea, tú al hablar de algo, tú al ver el lenguaje en algo, creas un universo de posibilidades. Y aquí la violencia simbólica se presenta como una imposición de un universo de sentido, que sería una vivencia, o sea, la posibilidad de que existan posibilidades, por decirlo así, un poco redundante, pero eso, o sea, ojalá que se entienda el universo de sentido, porque el universo de sentido es el subconjunto o el conjunto de cosas que conforman un sentido. O sea, son los códigos que viven en nuestro universo que le dan sentido a cosas, que gracias a esa categorización que tiene el lenguaje, a darle calificaciones de ciertas cosas, es la herramienta que nos ayuda a entender esas cosas, que le da un sentido literal. Porque si es que, por ejemplo, si el lenguaje no impusiera, o sea, este tipo de violencia no impusiera cierto universo de sentido, no podríamos interpretar cierto tipo de cosas, ¿ya? Y eso se interpreta, lo vamos a cachar más en la violencia sistémica, porque está una capita más abajo. Pero, dale, perdona. De hecho, si yo puedo aprovechar esta hermosa oportunidad del podcast Quinto Sentido para tener conversaciones que tendría en la cuneta con mis compañeros de universidad que todavía no conozco, podría aprovechar mis vagos conocimientos de lingüística para hablar de un tipo que se llama Sapir, que es uno de los lingüistas más importantes de Estados Unidos. Que él postuló un poco de otra manera esta idea, y que ha sido rebatido constantemente, pero por otras razones, que él decía justamente que el conocimiento era posterior al lenguaje, que se utilizaba el lenguaje antes de la razón, de la racionalidad. Eso es lo que él postula. Y él era un poco extremo, por lo que yo entiendo, en tanto a la idea de la ignorancia, porque aquí hablamos de la ignorancia, lo recordamos. Él era un poco extremo porque decía que antes de o sea, el lenguaje te lleva al conocimiento de las cosas. El lenguaje te lleva al conocimiento de las cosas y el conocimiento no te lleva al lenguaje de las cosas. Es al revés. ¿En qué sentido? Hay un tipo que me mostraba un video en YouTube en clases que decía, por ejemplo, y yo creo que esto es muy real, que decía, si tú sabes todos los términos de boxeo, eso no te hace un buen boxeador. Eso es cierto. Pero por otro lado, y esto, insisto, es muy cierto, cuando tú conoces los términos del fútbol, del boxeo, te fijas en cosas que antes no te habías fijado. Y por lo tanto tienes un conocimiento del asunto más profundo. Por ejemplo, si tú ves un partido de fútbol y no sabes de fútbol, no te vas a dar cuenta de que es un offline, un fuera de línea. ¿Por qué dije offline? Bueno, filo. Me pongo nervioso, ya soy offline. Entonces te das cuenta de lo fuera de línea, y te das cuenta, lo mismo pasa con la cocina, te das cuenta de los sabores una vez
que los identifica desde el lenguaje. Esa es una discusión muy abierta, porque hay gente que está muy en desacuerdo, hay gente que está muy de acuerdo, pero creo que es interesante sacarlo a colación en un contexto como el de Zizek. De hecho, bueno, siento que se parece mucho a la idea que postula, tomando ese punto, Rafael Echeverría, porque, claro, él dice que, o sea, desde ese autor que tú me mencionas, de alguna manera, el lenguaje, como no es la razón la que está antes, o sea, no es la razón, lo que interpreta decir ese loco es que la razón no es lo que nos hace ser humanos, o sea, la razón no es lo que nos da ser, siento yo. Porque está primero. ¿Ya? Algo que está después no puede ser lo que nos haga ser humanos. Pues si el humano estaba antes que la razón, entonces la razón no es lo que nos da ser humano. A menos que tengamos una categoría distinta de ser humano, como ser humano racional. Claro, o sea, y antes, si el lenguaje está antes, significa que hasta ahora lo que el lenguaje nos da es una categoría de humano. Bueno, y de hecho, creo que, no estoy 100% seguro, pero este rollo de Rafael Echeverría, que del lenguaje, de dar ser, es justamente él dice que se lo copia, o sea, entre comillas, se lo saca de Heidegger al decir que el lenguaje es lo que da ser. O sea, al final, la capacidad recursiva, él le llama recursiva, y no quiero redundar en esta weá, pero algún día podemos analizar ese libro porque es bastante bueno, pero la capacidad recursiva del lenguaje es la que nos hace razonar, entonces el razonamiento no nos puede hacer seres humanos como tal. O sea, al final es el lenguaje lo que nos da ser. Y esa weá, de hecho, tiene mucho que ver. Porque, recordando, bueno, el universo de sentido es generado por el lenguaje. Y esta weá, el universo de sentido se genera por distintas formas de lenguaje. O sea, por ejemplo, la propaganda. Bueno, la propaganda es la que se impone de violencia simbólica en forma de lenguaje que nos impone un universo de sentido al que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, las noticias. Si las noticias tratan a las personas que se manifiestan, al pueblo, porque no son alienígenas, como dijo la mujer de Piñera, creo que fue ella, ¿o no? No me acuerdo ya, pero... Sí, Cecilia Morel. Bueno, Cecilia Morel, no son alienígenas, bueno, es el pueblo el que se está manifestando, y cuando las noticias o la tele los categoriza de delincuentes, está imponiendo una violencia, y esa violencia es violencia simbólica, y está imponiendo un universo de sentido. ¿Ya? Y es muy gracioso. Y llegamos al punto, perfecto. Exactamente. Perfecto. Llegamos tontito. Víctor, felicitaciones. Bueno, porque el punto es que el lenguaje, al dar ser, también lo quita. Es muy brígido esa weá. Porque si nosotros podemos... Porque el lenguaje al dar ser también lo puede quitar, porque el lenguaje es la única weá que o sea, la forma de imponer el universo de sentido es la única forma en que uno puede deshumanizar algo. ¿Ya? Y en cómo se entiende eso, y aquí y eso se extrapola a lo que tú voy a decir, porque lo voy a tomar en un ratito, porque deshumanizar en términos de quitarle sus categorías, es una dimensión nomás, descategorizar al ser humano, quitarle su humanización, lo puede hacer el lenguaje justamente como articula el universo de sentido. Y esto... lo hace de varias formas. Por ejemplo, el lenguaje lo hace de tres particularmente, nombra Zizek, que es reduciendo las cosas. O sea, el lenguaje reduce las cosas como a un nivel básico, ¿ya? No es explicativo. A diferencia, por ejemplo, esto me llama mucho la atención con Han, porque Han dice que como que el lenguaje es capaz de embellecer las cosas, pero Zizek como que lo vuelve a una unidad fundamental del lenguaje, que al final el lenguaje es reductivo. Después, la segunda forma del lenguaje de ejercer su violencia es la simplificación. Las cosas se vuelven simples en su partícula del lenguaje, se vuelven fáciles de entender, justamente porque la gracia, y yo creo que igual apunta al lenguaje comunicativo, porque el lenguaje interpretativo, etcétera, funciona de maneras diferentes, y aquí se me cae un poco Zizek, yo encuentro. Pero bueno, y es que esto es como el marco teórico, para entrar de lleno a los ejemplos, y después, por último, el lenguaje es descontextualizador, y esta parte, el libro hace una hueá que se entiende muy bien cuando habla del oro. Cuando yo hablo de oro, o Zizek habla de oro, él está, el lenguaje creado por el oro te fue impuesto un universo de sentido en que tú le diste otras categorías a oro. Tú interpretas oro como dinero, como poder, como cosas materiales. Cosas materiales, ¿cachai? Pero el oro es una piedra. Bueno, es una piedra, es un elemento químico con tantas composiciones, tantos neutrones, tantos electrones, etcétera. Es una weá que es un metal, ¿cachai? Pero no es dinero, no es poder, ¿cachai? Entonces el lenguaje descontextualiza el objeto. O sea, muchas veces lo saca de su realidad. Lo saca de su interpretación real, ¿ya? Y que sí se tiene todo un rollo como con las cosas reales y con
Bueno, después podemos hablar de eso, que es de la ideología. Tiene todo un rollo con la ideología que tiene que ver con ver las cosas reales. Pero la cualidad del lenguaje que tú mencionaste, que es de imponer y de quitarle las categorías a las personas y al final quitarle las cosas de su sentido, lo hace, por ejemplo, Piñera cuando habla que estamos en guerra. Cuando Piñera dice que estamos en guerra, está imponiendo violentamente un universo de sentido de guerra y la gente lo interpreta de esa forma. Y cuando los medios te ponen en todos lados, Piñera dice que estamos en guerra y bueno, no hay una guerra, o sea, entre comillas, ¿cachai? Pero cuando Piñera le da la categoría de guerra, impone un universo de sentido en donde las cosas y donde el juego se juega como una guerra, ¿cachai? Dale, perdón. En la concepción un poco, yo soy buenazo para esto, de hecho no he utilizado mi carta marxista en estos dos capítulos que llevamos, pero ahora lo voy a utilizar un poco, y lo voy a utilizar de cuneta en realidad, pero en un contexto como de lucha de clases, si es que nos ponemos como en ese mundo de la lucha de clases, es como si, porque, y vuelvo a Alejandra Costamagna, que quiero repetir su nombre porque quiero recordar que la idea que dije antes era de ella, y probablemente de varias personas más, que no se me ocurrió a mí, me da la impresión de que es como si hubiera una batalla de universos de sentidos, porque claro, porque Piñera dice una cosa, nosotros decimos otra cosa y estamos discutiendo en el nivel simbólico, como qué sentido, porque lo simbólico se entiende como el significado de algo, como el significado de cuando algo es simbólico es cuando algo tiene un significado. Entonces por eso pasó en un momento que alguien dijo, oye, los objetos son simbólicos porque significan algo, y fue como ¿cachai? Como genio así, y probablemente fue un genio o una genia, pero como que me da esa sensación como en mi cabeza se me da la imagen del estallido social, de nosotros diciendo algo, como el pueblo que se manifestaba, y Piñera y el gobierno, que tienen tanto o más poder, mucho supuestamente, poder, que el pueblo, supuestamente, como que estamos discutiendo cómo nos miramos a nosotros mismos y cómo nos miramos nuestras movilizaciones y nuestro mundo. Y es brígido porque me da la impresión de que ellos suelen ganar, como por lo que me dices, como por la violencia justamente simbólica. Es que la violencia simbólica se expresa en los poderes de medios, los poderes el poder de principalmente la violencia simbólica se ejerce por los medios. Claro. Y ahí toda la influencia de la tele miente, eso es una lucha porque hay una discordancia en universos de sentido, ¿cachai? Entonces esa es la lucha que hay detrás también, y que por eso dije que me hubiese gustado mucho tener este libro en el estallido social, porque la lucha que hay detrás también no es la de la primera línea, sino que es la lucha de universos de sentido, que se expresa finalmente en una lucha de clases, porque las clases tienen otro universo de sentido. Hay cosas y códigos simbólicos que el proletariado entiende distinto a la burguesía, y es esa lucha la que se enfrenta en la primera línea. ¿Se entiende? Porque lo importante de entender de la violencia simbólica es que la violencia simbólica, al darle sentido a las cosas, hace que las cosas se interpreten de esa manera. O sea, si yo no creo un universo en sentido en donde agarrarse a combos es violencia subjetiva, no va a ser violencia. O sea, desde la violencia simbólica nace la violencia subjetiva. O sea, y yo hago categorizaciones al respecto. Entonces, si es que hay un choque de universos de sentido, obviamente se va a expresar de cierta manera en ese sentido. ¿Por qué? Porque, y esto es muy brígido, porque ¿por qué hay gente que dice que no es el medio y hay gente que dice que sí es el medio? Bueno, porque detrás de esa afirmación hay una lucha de universos de sentido. Porque esa lucha es violenta también. Es igual de violenta que tirarle una piedra a un Paco o que un Paco te saque el ojo, ¿cachai? Es igual de violento. Y de hecho sí se dice que es más violento aún porque abarca una lucha un poco más ágil, o sea, más ruda, más brígida, no sé. Y me pasa un poco con eso. Yo creo que podemos hablar largamente, pero hay que avanzar, sí, sobre miles de ejemplos de esto. Y a mí se me ocurrió, a propósito pensando en el capítulo de hoy día, a mí se me ocurrió un ejemplo que es relativamente atingente, o sea, fue a principios de la cuarentena, pero creo que es interesante volver a levantarlo, que tiene que ver con la violencia, de nuevo con los medios, simbólica, la violencia que hubo, y aquí me va a poner, pero polémico, porque esto es algo polémico. Dele. No sé si tú te enteraste, pero no sé si te acuerdas que los
estudiantes de medicina de la Universidad Católica no querían ir a sus internados, a sus pasantías, no sé cómo se llama específicamente. No me acuerdo. No querían hacer su práctica en este contexto en las ¿cómo se dice? En los hospitales y en las clínicas, porque no habían. El argumento de ellos era que no habían insumos. Y al final la violencia aquí, más allá de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo de que los estudiantes hayan querido o no ir a estudiar, es la violencia que tuvieron los medios al hacer eso primera plana en todos lados. ¿Por qué? Porque el discurso que hubo detrás de eso era que la violencia venía de ellos, ¿cachai? Como la violencia, el problema, los culpables de, qué difícil hablar en lenguaje inclusivo. Hay que acostumbrarse, hay que generar ese universo de sentido. Estamos en eso. Los culpables de eso eran los estudiantes y no, porque los verdaderos culpables era el gobierno, porque el gobierno no estaba asegurando los insumos básicos. Entonces puede ser que los estudiantes hayan hecho algo malo. Eso es una discusión abierta. Yo creo que no, personalmente. Pero haber hecho eso primera plana es echarle la culpa a ellos. Y lavarse las manos. Muchas veces los medios ayudan a que la gente, a que el gobierno se lave las manos con esa violencia, porque esa violencia es sumamente fría. Y el gobierno, como el Estado, como dice Nietzsche, es el monstruo más frío de los fríos. Y el monstruo más frío de los fríos se lava las manos heladas, porque ese tipo de violencia se expresa de forma helada y esto lo vamos a ver un poquito ya para ir terminando la violencia, porque si no nos vamos a ir por un tubo en violencia simbólica. No, es larguísimo, vamos a estar conversando, hablando de ejemplos todo el día. Bueno, yo quiero mencionar solo dos weas, pero bueno, eso, se lava las manos porque esta violencia sí tiene intencionalidad. ¿Ya? La violencia subjetiva y la violencia simbólica sí tiene una intencionalidad detrás. Y eso es muy importante entender, porque vamos a ver que hay violencias que no necesariamente tienen intencionalidades detrás. Y es muy difícil entender esa weá. Pero quiero tirar el último punto, que lo importante del lenguaje, y esta weá se expresa en el machismo, esta weá, el lenguaje inclusivo lo demuestra muy bien, que el lenguaje, al ejercer su violencia, una de sus características es que categoriza lo que es normal y lo que no. O sea, el lenguaje disemina la normalidad, es capaz de darle forma a cosas y que son imponer ese universo de sentido, y cambiar lo mismo. Eso es lo más importante. Y quiero recaer y que sí se lo dice en un ejemplo, pero creo que es más interesante en otro ejemplo. Creo que hace un par de capítulos hablé de un documental que hubo en Netflix sobre la guerra de Vietnam. Hay una parte en que un loco dice, yo no voy a salir de esta guerra sin matar a ninguna persona. Odio la guerra. Era un milico, ya un marín. Esto es un marín, que lo dicen. Yo no voy a matar a nadie. Pero pero mataste a Vietcong, maté a la mayor cantidad de Vietcongs que hubiese visto. Y esa weá es porque esa es la violencia del lenguaje. Porque el Vietcong, ¿qué son el Vietcong, weón? ¿Animales? Weón, fantasmas. Son personas, weón. Pero el lenguaje tiene esa categorización de deshumanizar a alguien y de quitarle su identidad como humano. Entonces ese milico decía, weón, yo no voy a matar humanos. Ah, pero cuando venga un Vietcong, weón, le voy a reventar con mi M16 la cabeza. Y era así de simple. Y decía, maté a millones de personas, pero yo le decía, weón, pero el Vietcong también son personas. Y dice, no, weón, esos son comunistas. Son comunistas y los comunistas son malos y no son personas los comunistas. Los comunistas quieren conquistar el mundo y ahí está el rollo de los gringos que se creen superhéroes, weón. Pero es brigio eso, porque imagínate tal grado de violencia simbólica ejercida en los medios para venderte que el Vietcong no es una persona, sino un real enemigo que tú eres capaz y le quitas la categoría de persona. O sea, tú no estás matando a alguien según tú. Tú al dispararle a un Vietcong, esa persona dice, yo no estoy matando a alguien, estoy matando... No sé qué weá estoy matando, pero lo estoy matando y es lo que tengo que hacer. No, y perdón por volver a hacer ejemplos, pero en dictadura en este país pasó 1000 veces. Se me ocurren 3 rápidamente. Cuando el comandante, ese weón, Merino dijo, no me acuerdo si se refería a los comunistas o a los vecinos del norte, pero a los peruanos y a los bolivianos, no me acuerdo a quién se refería, pero dijo,
les dijo que eran una alpaca. Dijo, no son humanos, son alpacas humanizadas, algo así. Cuando un diario de derecha, creo que fue La Segunda, dijo que estaban muertos como ratones, algo así. Es que es lo mismo que en nuestro país pasó lo mismo. Bueno. Y lo tercero que se me ocurre es cuando en la campaña del sí, y esto lo tengo más claro, lo otro, perdón por haberme puesto tan como se dice, tan difuso para describir los otros dos ejemplos, pero este lo tengo clarísimo. Cuando en la campaña del sí, Augusto Pinochet, en traje de civil, el dictador de nuestro país, en traje de civil, dijo: aquí no hay propietarios, o sea, aquí no hay proletarios, hay propietarios. Eso es establecer discursivamente el neoliberalismo. Es lo mismo. Entonces estáis deshumanizando gente y estáis creando una realidad falsa en donde no hay pobre. A mí me llamó mucho la atención, bueno, es que esa weá es brígida, porque es que la entrevista de ese milico, el loco estaba convencido de que los Deathcock no eran personas, y siento que, y después sí se lo extrapola, para ir cerrando esta weá, ¿De una vez, porque bueno, de verdad nos vamos a ir por un tubo. Sí. El ejército, el gobierno nazi, la dictadura nazi lo hace así con los judíos. O sea, ejerce toda la violencia simbólica frente a una imagen y que le vuelve y le otorga todo el sentido de culpabilidad a una etnia, y con eso deshumaniza a la etnia y la vuelve culpable de todos los males. Listo. Eso es, aparte, la violencia que hay detrás del gobierno de la dictadura nazi no es solamente la matanza en masa, la matanza sistemática de judíos, sino que es también la violencia sistemática que se ejerció para lograr eso. ¿Ya? Y bueno, entendiendo ya la violencia simbólica como la imposición de un universo de sentido, pasemos a la violencia que es un poco más difícil de entender, justamente por lo que dije hace un rato, que es una violencia que no tiene intencionalidad. Y a nosotros y a nosotres nos llama mucho la atención eso, porque nosotros entendemos que la violencia siempre va impulsada por algo o por alguien, o sea, por alguien, que tiene a alguien que se lo piensa en la cabeza y ejerce un golpe mortal, ya sea simbólico o subjetivo. Pero no, amigues queridos, no necesariamente la violencia se expresa de esa manera, no hay una intencionalidad siempre. Y esa violencia se llama violencia sistemática. Sistemática no tiene nada que ver, pero sistémica. Es una violencia inherente al sistema en el que vivimos. Y esa violencia, damas y caballeros, es la violencia del sistema capitalista neoliberal, porque es el único sistema que existe globalmente. ¿Ya? Esta es la violencia asociada, como dice Cisse, que aquí voy a leer algo que dice él, es la violencia asociada al funcionamiento normal del sistema, al movimiento de la máquina. ¿Por qué? Porque el capitalismo funciona como una máquina, ¿ya? Y ahí voy a explicar, porque si bien esta violencia es un poco más rápida de explicar, es más difícil de entender porque es un poco más lejana, justamente porque está muy abajo en la punta del iceberg, como lo mencioné antes, está muy, muy, muy por detrás y de alguna manera se entiende muy bien con ejemplos también. Todo esto tratamos la filosofía, a mí me gusta explicar la filosofía muchas veces desde ejemplos porque se entiende mucho mejor. ¿Cómo entendemos la violencia sistémica, perdón? Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho que es muy atingente, de hecho. No sé si sabían, probablemente ya lo saben, que Bill Gates donó 1 millonada de plata a la búsqueda de la vacuna para enfrentar el coronavirus. No sé si tú lo sabías. Me acabo de enterar. Bueno, donó, de hecho, intenté buscar la información del monto real. ¿Por qué? Porque creo que este loco mueve plata por donde se le pinte la raja. O sea, una cuestión que ya vende, o sea, rebaja acciones, dona acciones, su propia ONG, loco, así, mueve una cantidad de flujo de liquidez brígida. O sea, es la persona más millonaria del mundo. Obviamente puede hacer eso. De hecho, creo, intenté buscar esta información, y de nuevo, como tú dijiste en el podcast pasado, dudé de la información que no encuentro más de 2 veces. Creo que casi 1/3 del PGB chileno. ¿Qué es el PGB? El Producto Geográfico Bruto. Es como una medida de riqueza chilena. ¿Ya? 1/3 de lo que produce en su región un país. O sea, una cuestión del PGB. Un monto que si te lo explicas no lo entiendes. Bueno, es una cantidad de plata brígida, loco, brígida. Es una cantidad de plata estúpida, que ni siquiera en toda tu vida vas a poder gastarla, aunque te mandes la cantidad de lujos que quieras. Es una cantidad de plata brígida.
Pero, ¿por qué nos ayuda a entender este ejemplo, este tipo de violencia? Porque y aquí se entiende, esa plata no hubiese podido ser donada sin toda la violencia que hay detrás ejercida por Bill Gates para lograrle obtenerla. Y esa es la violencia sistémica. Y esa violencia no es con intenciones, porque es la violencia inherente al sistema. O sea, Bill Gates dona una cantidad estúpida de dinero y todos lo alabamos, porque, oye, el filántropo se rajó con unas luquitas para salvar al planeta y él queda como el salvador. Y eso es violento. Eso también es violento porque también impone un universo de sentido en donde el millonario buena onda se raja con plata. Pero lo que está pasando detrás y que la marginalidad nos permite ver es que Bill Gates probablemente, no sé, Microsoft debe hacer sus computadores o diseñar sus cosas, no sé en realidad Microsoft es una de las empresas más grandes del mundo, supongo, por no decir otras que deben ser igualmente grandes, pero que no producen tanta cantidad de dinero, pero debe haber asociada una cantidad de gente explotada, una cantidad de contaminación, de recursos, también una explotación de recursos universales que nos pertenecen a todos como raza humana. No hubiese podido ser si que no hubiese habido toda esa explotación subjetiva y simbólica asociada a la obtención de ese dinero. Y así se entiende. Perfecto. No, y aquí me voy a poner un poco, voy a utilizar geopolítica de cuneta nuevamente, Cristóbal Espinosa haciendo de la suya. Pero yo esto lo tenía muy claro porque lo investigué cuando era chico, pero como las cosas que uno investiga cuando es chico, no me acuerdo de los datos precisos. Pero, si no me equivoco, para hacer computadores se necesita diamante. Corrígeme si me equivoco. Pero un diamante muy específico o un mineral muy específico que se utiliza para cortar las placas. Ese material, insisto en que esto no lo tengo tan fresco, ese material se consigue, si no me equivoco, en los países fronterizos entre Ruanda, Uganda, Burundi, el Congo. Sí. Aquí me estoy poniendo geopolítica, vamos a ampliar nuestro mundo. Bueno, vamos a saber un poco sobre el continente africano. Esos países, la frontera de esos países ese material es precioso, pero precioso. Es muy, muy difícil de conseguir. Muy escaso. No, creo que es diamante, no estoy 100% seguro. Esos países tienen un problema de guerrillas y por lo tanto de inestabilidad política impresionante. Impresionante. Bien conocido, no sé si se acuerdan, aquí de nuevo, si antes estábamos hablando del continente africano, ahora los voy a llegar un tiempo en el pasado. ¿Se acuerdan de, ni siquiera me acuerdo el nombre, de Connie? No, en Facebook hace un tiempo, hace muchos años atrás, en Facebook salió una campaña por un guerrillero que estaba en Uganda. ¿Ya? ¿Te acordáis? Sí, que se hizo como Stop famoso. Connie, creo que se llama. Sí. Y fue una weá, yo creo que eso es violencia, de partida, eso es violencia, porque era una campaña gringa a cagar. La cosa es que a los poderosos de este mundo, y aquí quiero llegar con la violencia sistémica, que me hace mucho sentido, les conviene la inestabilidad política de Uganda, Burundi, Ruanda y el Congo. Yo creo que el Congo no tiene tanta inestabilidad política, pero por lo menos Ruanda, Uganda y Burundi sí lo tienen. Entonces, ellos siempre hacen campañas para evitar la guerrilla. Entonces, ¿y qué son esas campañas para evitar la guerrilla? Es lo mismo que hacen con México. Es ponerle plata a otra guerrilla. Es invadir ese país y llenarla de marines. Es llevar a través de la ONU, llevarle, me estoy yendo una ola muy cuática, sí. Pero es llevar a los cascos azules, creo que se llaman, de la ONU, lo que pasó en Haití. Sí, eso. Es utilizar violencia sistémica. Es que no tengo tan claro a dónde quiero llegar, pero es como esa violencia de agarrarse a combos, como que está siendo expresada. ¿Cachai? Es un síntoma. Claro, y la violencia sistémica tiene que ver con que hay manos detrás, no hay manos invisibles, hay gente detrás que está promoviendo la inestabilidad política en países del tercer mundo. Y Bill Gates no está haciendo nada realmente no está haciendo nada, y la gente más poderosa de este mundo, que por algo es la gente más poderosa de este mundo, no todos, por supuesto que no todos,
están haciendo, pero hay mucha gente muy poderosa que no está haciendo nada y sabe perfectamente lo que pasa y cómo eso les beneficia. Es un tema es que loco, es la weá del iceberg, lo de abajo, lo deep, lo profundo. Y claro, o sea, aparte también, o sea, y de hecho lo complicado de entender la violencia sistémica es que, claro, hay manos, uno podría decir que hay manos invisibles, que sería el movimiento de dinero. Eso yo le agregaría a lo que estás diciendo. El movimiento de dinero, la especulación financiera. Porque, loco, a mí se me pinta la raja como corredor financiero de decir que mañana voy a hacer estas mentirillas que hacen ellos, estas patrañas, de mover algo, un número, y, loco, dejo la cagada, ¿cachai? Como, por ejemplo, la crisis subprime fue porque estos hueones le cambiaron el nivel de riesgo a ciertas empresas, ¿cachai? Entonces, esa crisis dejó la cagada en el mundo, en Chile, fue terrible esa depresión, fue porque hubo especulación. Y eso no es como gente intencionalizada que dijo, voy a dejar la cagada en el mundo. No, el loco dijo, voy a mover un número porque me tinca que va a ser mañana y voy, pucha, en volada saco profit de esta patraña financiera. Y quedó la cagada, ¿cachai? Y eso es también una violencia inherente que es como que es por default del globalismo. Del sistema. O sea, la globalización, ¿no? Está todo conectado, entonces un choque de especulación financiera puede dejar, es muy efecto mariposa esta weá, pero ese choque no es necesariamente malintencionado. Y eso es lo que hay que entender. Los marxistas leninistas en realidad, no me voy a poner a los marxistas como algo general, pero los marxistas leninistas en la época de la Guerra Fría, me acuerdo de haberlo visto, porque yo no estaba vivo en la Guerra Fría, pero me acuerdo de haber visto que peleaban mucho contra la especulación de alimentos. ¿Tiene algo que ver con la especulación de alimentos? Bueno, es que yo creo, no sé si especulación de alimentos te referís como a que va a faltar comida. Como a subir los precios como en torno a un tema financiero de los alimentos. Porque ellos querían el precio fijo, como un derecho. La comida como derecho versus la comida como mercancía. Puede ser también, sí, porque también, tratar las cosas como mercancías tiene asociada una violencia simbólica, o sea, que es un valor a la adquisición, etcétera, y ese otro rollo, pero de alguna manera porque eso tampoco es malintencionado, pero afecta la capacidad de consumo de personas. Entonces, ese movimiento económico, ese movimiento financiero que se traduce en economía, es un ejercicio, porque hay gente que se queda sin comer. O sea, esa es la weá. Claro. Hay gente que se queda sin comida y esa es violencia. Pero esa violencia no viene alguien a pegarte un combo o a decirte algo como que sería simbólico. Simplemente alguien que está especulando. Y eso no fue malintencionado por esa persona necesariamente. Es que la violencia sistémica es la razón por la que muchos niños en África y en América Latina también ganan $1 por sacar diamantes. Es plusvalía. Entonces, es muy interesante lo que estamos conversando. Quería decirlo después, pero lo voy a decir ahora. Que este es el trasfondo filosófico, corrígeme si me equivoco, de nuevo, es el trasfondo filosófico de cuando una persona anticapitalista, no voy a decir de izquierda, voy a decir anticapitalista, te dice que el sistema es violento y que un encapuchado tirando una piedra es menos violento que el sistema de salud chileno. Es un buen ejemplo. Esto es filosofía política, pero de la cochina, de la bruta. Esto es filosofía política bruta. Es que el sistema liberal, el sistema capitalista te dice que la única violencia es la violencia subjetiva, que es la única forma, y esa es la idea que hay detrás, como esa es la patraña, la mentira del sistema es esa, se expresa de esa manera. Y eso es lo que se explica como tú lo estás diciendo, o sea, es mucho más violento. Pero todo opera en torno a la violencia sistémica, ¿no? La violencia simbólica y la violencia subjetiva. O sea, la violencia subjetiva, entendiéndolo como que los medios te convencen de que la violencia subjetiva es la violencia, a eso me refiero, por lo que entiendo de lo que tú me dices, responden a la violencia sistémica, a la violencia que es el sistema capitalista en sí. Y yo, que soy un férreo anticapitalista desde chico, me hace mucho sentido. Yo tengo un muy buen ejemplo que lo desarrollé pensando en el libro de cómo de alguna manera están conectadas la violencia sistémica con la violencia simbólica. Y es un ejemplo que yo le puse, el ejemplo del engranaje. El ejemplo del engranaje, lo voy a leer porque no me acuerdo muy bien cómo lo escribí, porque quiero que seamos más precisos, pero el sistema capitalista a nosotros nos modela como engranajes de su gran máquina.
¿ya? Como una pieza dentro de una máquina. Y esa es su violencia. O sea, a nosotros nos impone una forma de modelarnos, ¿ya? Y ese funcionamiento que tiene el sistema de que nosotros seamos una pieza es la violencia del sistema. Luego, a nosotros nos surge la duda, porque somos personas con capacidad de razonar, nos surge la duda si somos indispensables. Y esa es la duda que siempre tenemos en la vida, la indispensabilidad en el sistema, ¿ya? Somos indispensables en el sistema y por lo tanto surge la duda. Pero la violencia simbólica se ejecuta al crear ese universo de 3 tipos de universos. La indispensabilidad del rendimiento, que sería, o sea, de existir en este universo, como no puedo salirme del sistema, entonces violentamente a mí me imponen un lenguaje en donde yo creo que soy indispensable, por otro lado, y que tengo que rendir. Eso es lo importante, yo tengo que rendir, y me impone, y ahí es el rollo janiano, absolutamente janiano, o sea, el rendimiento del sistema, es que quiero que entiendan que el rendimiento no existiría si es que nosotros nos entendieran como una pieza que se puede optimizar, ¿ya? Porque no habría asociado un rendimiento a algo que no es material y que no es fácil de que se mueva, que rote como un engranaje más rápido, ¿ya? Y de la otra manera, donde te hace creer que la violencia también se ejecuta donde te hacen creer que eres libre. Y esto también, de nuevo, es sumamente janiano, porque Han nos dice que la victoria del sistema capitalista sobre nosotros es creer que nosotros somos de libre elección, de que al venderte el mensaje de emprendedor es que tú vas a ser libre de elecciones, pero en realidad eso no es así, porque tú te socavas de nuevo en una lógica de rendimiento, donde Han hace referencia a este hámster que se quema en su propia rueda de hámster. Y por otro lado, crea el universo de sentido en donde te hace creer que no hay nada que hacer, en donde no hay una salida, el nihilismo. Si nosotros no existiese ese universo de sentido del nihilismo, no lo interpretaríamos, pero este sistema te hace creer que no hay escapatoria. Y esa es la victoria también de él. Y así se genera la violencia sistémica sobre ti, ¿ya? Y simbólica, expresándose en estas 3. Cuando eres libre, cuando eres rendimiento e indispensable, o cuando simplemente ya no crees que hay nada que hacer, cuando eres nihilista. De esa manera se entiende, ¿ya? Y de alguna manera, bueno, y aquí uno puede entrar en detalles un poco más profundos, como el resentimiento que siente el engranaje al movimiento, puede ser el dolor inherente al sistema, a la injusticia, etcétera, etcétera. Pero creo que se modela muy bien de esa manera. No sé si lo entendiste, Chris. Sí, creo que lo entendí. Y creo que me surge de lo que tú dices, volviendo al principio de las primeras cosas que dijiste. Y aquí yo no soy un experto en este tema porque yo no he leído a fondo sobre esto, pero me da la impresión como si tuviera o sea, como volviendo a Marx, porque tú de las primeras cosas que dijiste fue él es heredero de la idea estructuralista. Sí. Entonces me da la impresión de que esto es una idea muy marxista, en el sentido de que a ver, lo voy a poner en términos simples. Según lo que entiendo de lo que tú me dices, el sistema capitalista, que es algo económico, está ejerciendo violencia en temas concretos, materiales e ideológicos. Sí, y ideológicos en todas sus capas. Y simbólicos y un montón de cosas. Quiero decir, o sea, bueno, después que no se me olvide lo otro que quiero decir. Entonces me da la impresión de que esta idea de Marx de que la estructura es económica y de que todo se sostiene en lo económico. Siento que Zizek nos recuerda eso, como la cultura está sublevada, o sea, está anexada directamente y está determinada, esa es la palabra, está determinada por el materialismo, por lo económico, por lo económico, claro. Y lo otro que me surge es que siento que esto es muy cochino, porque cuando uno piensa en filosofía, porque por ejemplo Han nos recuerda mucho lo mal que está el primer mundo, siento yo, esta es mi interpretación. Sí, el primer mundo está el nihilismo y está cagada por muchas cosas. Pero creo que esto nos recuerda lo mal que está el tercer mundo. Y esto lo quiero llevar a un tema mundial y a un tema local, chileno, nacional. Local. Porque esta violencia, quiero volver a lo del iceberg, la figura del iceberg, la violencia, lo que más expresa es, o sea, esto es el origen de los conflictos en Siria, de la pobreza en África, de la pobreza en Asia, de la pobreza en América Latina, de la desigualdad. En Chile, de la desigualdad y de la pobreza extrema, de las cosas de Palestina, de esas cosas que uno piensa y uno dice, no puedo creer que el infierno esté en la tierra.
cosas que en realidad son un nivel de terrible que si uno se pone a leer uno entra en depresión. Y lo otro, a nivel local, yo siempre he pensado que lo peor que está pasando en nuestro país, bueno, no lo peor, pero una de las cosas donde más se expresa la violencia inmediata es en la Araucanía. Entonces, en la Araucanía no hace mucho sentido porque, bueno, ahora está el estallido social y quizás cambie un poco, pero, o sea, quizás hay más violencia, en otro, o sea, más violencia como explícita, pero la violencia no solo es sistémica en tanto el Estado chileno capitalista necesita esas tierras para generar dinero a través de las forestales, ¿cachai? Ese es un problema sistémico del asunto, sino que simbólicamente el mapuche está siendo representado. Corrígeme si te interpreto mal. Simbólicamente el mapuche está representado como culturalmente, los medios de comunicación lo disfrazan como gente... Como un terrorista. Estúpida, como terroristas. Es brigio eso. Eso es violencia simbólica. Categorizar, decirle al pueblo mapuche como terrorista es violencia simbólica, porque se genera un universo de sentido a través de esa imagen que te están creando lingüísticamente. Simbólicamente. Y en el área subjetiva, la otra violencia es decir que los violentos son ellos porque tiran piedras. Cuando hace tiempo que hay una militarización impresionante en la Araucanía, es que es tan concreto, hay una militarización en la Araucanía y los niños son baleados y golpeados y son llevados a comisaría sin razón alguna, fue asesinado Catrillanca, o sea, como todas esas cosas horribles, lo más horrible que uno puede imaginar, está ahí. Bueno, yo creo que Wuhan también, porque la depresión y el nivel de suicidio también es algo extremadamente terrible. Pero la discriminación racial, territorial, como que todo eso, y el fondo es las forestales y un montón de otras cosas queriendo los intereses, apoderarse. Son los intereses sistemáticos, asociados a la ganancia económica que tiene las tierras mapuche. Capitalismo. Y de hecho, bueno, el capitalismo, y aquí quiero ver, porque yo dije en un principio del podcast, ya para ir cerrando el tema, la violencia es imposición. Y como dijimos antes, la violencia subjetiva es la imposición de la fuerza, por ejemplo, la imposición de violencia física. La violencia simbólica, objetiva, se expresa con la imposición de un universo de sentido. ¿Y cómo se expresa la imposición de un sistema? Del sistema, ¿cómo se expresa la violencia sistemática? ¿Con qué imposición se hace? Es con la imposición de asimetrías. Y esta weá se la copié, entre comillas, se la saqué a mi profe de ética que una vez me dijo, las asimetrías se cubren con asimetrías. Y me gustó mucho ese rollo, porque si el universo es asimétrico, genera espacios de asimetría en donde se aleja cierto punto de vista. Y justamente voy a volver al ejemplo del engranaje. ¿Cómo se expresaría una asimetría? Fácil. Yo soy un engranaje y veo que estoy girando mucho más rápido y hay un engranaje que no está girando tanto, pero de alguna manera está ganando más. Tiene mayor valor sobre mí, en la máquina. O sea, a ese engranaje lo reparan mejor, lo tratan mejor, es de oro, yo soy de hierro. Esa asimetría es la asociada a eso es una asimetría impuesta, inherente al sistema, que yo resiento. Y aquí para ir cerrando, estos resentimientos se expresan de manera marginal. Sí sé que habla después entiende la violencia desde todos estos tres tópicos, pero él toma puntos particulares, y estos son solo dos ejemplos muy simples, de cómo se entiende este tipo de violencia, que la violencia marginal son la violencia que ejercen los grupos que son marginados del sistema. Que como te dije en un principio, la marginalidad te permite ver, pero al mismo tiempo te aleja y te dejan de ver. Y esto pasa con eso, porque el sistema, al ser asimétrico, al generar una asimetría, genera una marginalidad de un punto de vista. Y eso genera dos tipos de violencia. La violencia banal, que es una violencia como vacío, y que es literalmente la violencia que muchas veces se hace referencia o la gente que no entiende realmente lo que está pasando en el estallido social, le da una categoría de entenderlo, porque también estar marginal habla de no tomar decisiones rápidamente. Nosotros, y yo soy muy creedor de esto, que nos vamos a entender lo que se está socavando, lo que se está luchando en el estallido social en mucho más tiempo.
Y eso es porque nosotros tenemos que pensar y ser marginales y mirar desde lejos los sucesos históricos, y en este caso nacionales, para entenderlos realmente. Y lo que realmente se va a expresar va a ser después de un tiempo. Y la violencia banal, que era la violencia que mucha gente está intentando explicar como teóricamente, era esta violencia que el medio es el lenguaje. O sea, el medio es el mensaje, o sea, el medio es el lenguaje. El medio es el mensaje que yo quiero otorgarle a la idea. O sea, violencia por violencia. Violencia banal, violencia vacía. Y la otra, que sería, estos son grupos marginados. Ese es un extremo, que no tiene ningún fundamento. La otra sería la violencia que los gringos le tienen un pánico terrible, que es la violencia fundamentalista, que es la violencia que es totalmente por una ideología, como por ejemplo el terrorismo islámico asociado por eso dije el miedo de los gringos a eso, y esa violencia... Para los que nos están escuchando en el podcast, cuando Víctor dijo terrorismo, hizo señas con los dedos de que es falso el terrorismo. Ah, claro, sí. Para los que están escuchando, para los que no vieron. Terrorismo entre comillas. Terrorismo entre comillas islámico, que por eso dije, a los gringos les da pánico esa weá, porque es sumamente fundamentalista, porque está fundamentado en una existencia superior, ¿ya? Esta es una violencia absoluta, en donde, y generalmente, y aquí ya para ir, porque esta se entiende de manera final, y Zizek lo dice, que dice que todo impulso violento es señal de algo que no puedes expresar en palabras, que, o sea, que no existe un universo asociado a darle sentido a ese tipo de violencia. Toda explosión de violencia es porque no se puede expresar de manera simbólica. Incluso la violencia más brutal es la representación de cierto punto muerto simbólico. Eso lo dice Zizek. Como esta marginalidad te intenta, y tú de intentar de entrar a este sistema, de salir de esta marginalidad, los medios que usas son esto. Y aquí, a modo ya de conclusión, es volver al hashtag no es el medio, y aquí esta es la discusión que quiero dejar, y que ojalá que en este minuto alguien nos responda, y porque es la pregunta más o menos abierta que deja Zizek con el libro, que es, y que de hecho se entiende muy mal, de hecho, el libro. Carla Cordúa hizo una reflexión recién sobre que Zizek supuestamente santifica la violencia, y creo que Zizek no hace eso. Estoy haciendo algo súper osado acá, estoy criticando a una filósofa brígida chilena, pero yo creo que no, creo que Zizek no santifica la violencia. Él quiere poner la carta encima de decirte, loco, no existen solo la violencia de agarrarse a combo, existen muchas otras violencias. Y con respecto a lo de hashtag no es el medio, la pregunta que Zizek te dice es, ¿cómo? Dime cómo. Si hay gente marginal, si hay gente que está externa al sistema y quiere ser escuchada, quiere que el sistema lo valide, ¿cómo lo hago? Y él intenta explicar en su libro cómo lo hacen, cómo se expresa la violencia que hay detrás para que ellos se marginalicen y tengan que expresarse de esa manera. Y de hecho Zizek lo hace ya más ampliamente, pero yo lo interpreto de que, ojo con justificar la violencia de manera histórica, porque no tiene nada que ver justificar, por ejemplo, la violencia, o sea, el uso de la fuerza, de la violencia para obtener ciertos fines, porque siempre se pregunta si el medio para obtener cosas es la violencia, pero hay gente que tuvo victoria con otros medios, sí, y esa es la duda que pone, ¿ya? Pero no se puede justificar históricamente porque la historia es dinámica y hay contextos, y justamente donde pasó, creo que fue la revolución pacifista pucha, se me olvidó el país ahora, no sé si me podéis ayudar. ¿Sudáfrica? ¿India? Claro, India, la revolución pacifista que hubo detrás era porque hay un universo de sentido asociado a eso. Y ese universo de sentido, ellos le dan un sentido. Pero les aseguro, y aquí me voy a poner muy político, que de acuerdo a nuestro universo de sentido, es muy difícil que haya otro medio. Muy difícil. Porque nosotros no le podemos dar sentido a ese tipo de cosas. Nuestra cultura no da esas interpretaciones de violencia como lo hace Asia, porque ellos poseen otro marco simbólico, otro universo de sentido desarrollado por eso. Así que con esto, Cristóbal, yo te quiero preguntar, ¿con qué te quedas del podcast? Yo, primero que nada, quisiera seguir conversando un poquito más, si me da el permiso, porque yo quisiera dedicar este capítulo, porque creo que Zizek, yo creo que todo lo que dijiste de Zizek cierra perfectamente, es coherente, esa es la palabra, coherente. Porque creo que este capítulo lo relacionamos mucho con el estallido social, podríamos haberlo relacionado más aún con el estallido social. Muchísimo. Pero tiene que ver con ese grupo de personas, y con esto no quiero apuntarlos con el dedo, en el sentido como si fueran, no. Quiero decir, Zizek, una de las cosas que dijimos sobre Zizek
y de las primeras cosas que dijiste, es que Zizek dice, en momentos de crisis, no actúes, piensa. Entonces creo que este capítulo invita un poco, porque nos pusimos muy políticos, porque también para la gente comunista fóbica, no se vayan por ese lado, pero no necesariamente. Pero creo que este capítulo invita un poco a esa gente que inmediatamente, en estado de crisis, dijo la violencia no es el medio. La gente que inmediatamente pasó un acto de violencia e inmediatamente se pusieron en ese papel. Porque, como tú bien dijiste recién, esto no se trata de santiguar la violencia, esto se trata de parar y mirar. Eso. Y que la violencia, y que la violencia viene de dónde, porque lo otro es aplicar como un individuo, porque somos individuos de a pie, ninguno de nosotros, probablemente ninguna de las personas que nos escuche son dueños de ninguna gran empresa o presidente o nada por el estilo. Somos individuos de a pie justificando violencia sistémica, apuntando con el dedo a estos grupos marginales que han pasado por cosas por las que nosotros no hemos pasado. Y diciendo, eso es violencia y la violencia nunca es buena. Entonces, me encanta lo último que dijiste. Creo que... No sé si queréis ir conversando sobre eso. No, siento que lo cierra muy bien, pero hay que entender que la violencia se entiende, tú puedes entender la violencia desde los universos de sentido, es más fácil entenderlo desde ahí. O sea, por eso la gente habla de que la violencia es subjetiva. Lógicamente que es subjetiva porque hay universos en donde eso sí tiene nombre y hay universos en donde eso no tiene nombre. Es que yo con eso me quería quedar con lo que tú dijiste, en realidad, con lo último que dijiste. O sea, es que me quedo con varias cosas. Voy a cambiar mi respuesta. Me quedo mucho con el recuerdo del estructuralismo. Porque uno de mis primeros pololos en la vida fue el estructuralismo marxista, y renovarlo, darle nuevo sentido y recordar al pequeño Cristóbal me hizo muy bien. Creo que es gratificante. Tú, Víctor, ¿con qué te quedas? Yo me quedo, básicamente, a mí me gustó mucho lo de los universos de sentido también. Y creo que no solo se puede aplicar a violencia, sino que se puede aplicar a la propia comunicación, a la propia interpretatividad de hechos. O ideológicos también, me gustó mucho. Eso fue un real ejercicio intelectual muy entretenido haber estudiado para este podcast. Y bueno, para ir cerrando ya, Cristóbal, qué hermoso álbum nos traes hoy día. Yo traigo un álbum que he estado escuchando porque me gusta mucho, o sea, porque no lo escuchaba hace tiempo y me gusta mucho, y te copié porque el primer capítulo yo traje a Rosalía, tú trajiste a Byung-Chul Han y probablemente habían conexiones que no pillé, pero el segundo capítulo, el capítulo pasado, tú trajiste un álbum que tenía mucho que ver con lo que yo estaba diciendo, así que yo traje un álbum que sorpresivamente tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque acabamos de hablar de los marginales, acabamos de hablar de la violencia subjetiva, violencia objetiva, violencia simbólica, violencia sistémica, y quería hablar de un álbum que conceptualmente, sobre todo la primera parte, yo creo que tiene dos partes este álbum, pero que nos habla mucho de la rebelión de los grupos marginales. Y quiero traerlos de vuelta al hermoso, porque Víctor Jara estuvo muy de moda el 2011, creo que ya no está tan de moda como estuvo antes, pero yo creo que todos hemos escuchado a Víctor Jara. Sí. Y si no lo han hecho, escúchenlo. Y si no están escuchando de otros países, Víctor Jara es un artista muy conocido en nuestro país. Este es mi álbum favorito. A mí me gusta mucho Víctor Jara. Creo que me formó mucho. Tengo un cuadro de él mirándome en este momento. Adjunto fotos. No. Pero me formó mucho como artista, porque yo partí como cantautor. Y el álbum se llama La Población. Es, a mi parecer, el mejor álbum de Víctor Jara. Es muy osado decir eso porque El Derecho a Vivir en Paz y Pongo en tus manos abiertas, o a Luis Emilio de Recabarren, no me acuerdo cómo se llama ese álbum, también son muy buenos, pero La Población a mí me gusta porque siento que es conceptual hasta las patas. Y, perdónenme, pero es propaganda comunista hasta las patas. Es comunismo, pero profundo y duro.
y tiene canciones muy conocidas. ¿Te conoces la canción Luchín? Por supuesto. ¿Te recuerda Amanda? Sí, también. Y no sé, esta es menos famosa, pero Mis manos son lo único que tengo. No la cacho. La primera canción es Mis manos son lo único que tengo, que se llama Lo único que tengo, que Nano Stern la hizo famosa años después, la volvió a hacer famosa. ¿Ya? Y es un álbum que está pensadísimo. Todas las canciones a mí me gustan mucho. Tiene un pequeño detalle que después lo voy a comentar y que lo queríamos conversar tras bambalinas, pero no lo hice, se me olvidó Víctor, perdón, Víctor Jara. Aquí, igual dijimos que no había nada tras bambalinas. Nada. Aquí no hay sí, no hay nada tras bambalinas. Aquí no hay nada tras bambalinas. Absolutamente nada. El álbum habla sobre la fundación de la población de Cerro Navia, Erminda de la Victoria. Y es muy lindo porque Víctor Jara le dedica este álbum a esta gente que creó la toma de terreno y la futura población. Que Erminda de la Victoria es una población que sigue existiendo en Cerro Navia. Yo personalmente no la conozco, pero creo que algo muy interesante que tiene es esta idea del mito del pueblo en Arsas. Porque esto tiene mucho trasfondo, tiene que ver porque como dije, Víctor Jara era militante del Partido Comunista y había toda una idea de crear música para el pueblo y desde el pueblo. Me voy a extender mucho, así que me voy a detener aquí un poco. Las canciones el álbum parte con Lo único que tengo, que es la historia de un campesino que llega a la ciudad y dice que no tiene nada más que sus manos. Y que cómo alguien me va a amar si no tengo nada más que mis manos. ¿Y qué voy a hacer si solo tengo mis manos? Trabajar. Trabajar y ser explotado y ser violentado constantemente. Pero algo muy interesante, y aquí quiero darle una pequeña vuelta, porque la historia uno escucha el álbum y entiende la historia, creo yo, es que las canciones, yo personalmente percibí que las canciones, a pesar de ser sobre alguien en particular, sobre una persona en particular, como ejemplo Luchín era un niño que realmente Víctor Jara conoció y que hoy en día vende fruta, literalmente, no lo dije como un estilo de broma, no, parece que me contaron que era verdulero, y habla de Luchín, pero en realidad está hablando del pueblo. Luchín representa al pueblo, son arquetipos, es muy mitológico el álbum. Porque habla y se nota mucho, por la primera parte, Lo único que tengo habla de que este hombre no tiene nada, que es de esta mujer o hombre, no se explicita, no tiene nada, pero en realidad está hablando del pueblo que no tiene nada, del pueblo que qué va a hacer si no tiene nada. Después viene en el río Mapocho, en donde se habla de la pobreza en general, del río Mapocho, en donde en un temporal la gente pobre vale lo mismo que un gato y un perro. Se toca la violencia en todos lados, es hermoso. Y también tiene otras canciones muy bonitas, como El hombre es un creador, en donde se habla del concepto, es muy marxista este álbum, porque habla del concepto de trabajo y de revalidar el trabajo, y que el niño, porque es un niño, canta y dice, porque en todo trabajo el hombre es un creador. Y es como añorar ese momento en donde no existía la explotación capitalista y uno podía trabajar artesanalmente para crear cosas y no como parte de una cadena. Y así podría hablar largamente del álbum. El álbum tiene muchas partes, aquí voy a hablar de temas técnicos, tiene una voz femenina que, si no me equivoco, es Isabel Parra, que canta muy bonito. Tiene un coro que es un coro que canta como en tres canciones, si no me equivoco, que es un coro de voces inexpertas, o sea, que es un grupo de personas que Víctor Jara acumuló, o sea, juntó, que son buenos cantantes, pero no son líricos ni nada por el estilo. Y nos habla de cómo trabajaban construyendo las casas, nos habla de la violencia de la policía cuando se creó la toma de terreno, nos habla de la población en sí misma, hermoso, y el trabajo, porque el pueblo, y eso se canta en la última canción de la primera parte, que es la marcha de los pobladores, en que el pueblo es el único que puede crear su propio futuro. Y eso a mí me parece hermoso. Esa canción es propaganda pura, no es la mejor canción, pero a mí me encanta esa idea y la expresa muy bonito. Víctor Jara escribió con mucho cariño este álbum. Pequeño detalle del álbum, tengo que mencionarlo, es que tiene una canción
sobre un poema de Pablo Neruda. Es de la segunda parte. Difícil. Controversial. Para mí la mejor parte del álbum no es esa. Para mí es la primera parte, hasta la marcha de los pobladores. Yo, opinión personal, creo que el arte de la musicalización de poemas se ha ido perdiendo. La armonía de la canción es muy bonita. Víctor Jara canta precioso. Pero si no quieren escucharla, no la escuchen, porque Pablo Neruda está funadísimo y Sí, entiendo perfecto. controversial a cagar, sí. Y además el poema 15, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Yo tengo mi opinión al respecto, pero sabemos que la gente odia ese Poema muy controversial. respeto. Sí. Muy controversial. Finaliza con Te recuerdo Amanda, que también es muy bonito. El álbum es precioso y lo recomiendo mucho. Y creo que tiene mucho que ver con la violencia. Excelente. O sea, de nuevo, double pack. Trajimos la media conexión. No, Bueno. y además, antes de que se me olvide, tiene recopilaciones de la gente que hizo la toma. Entonces, antes de que canten, hay gente hablando, dando su opinión sobre la toma de terreno. Es muy conceptual el álbum. Ya. Y es de música chilena. Entonces, Brillante, brígido. Y es Hoy día representativo de la hablamos, canción así como resumen ya va, hablamos de cosas muy controversiales, de violencia sumamente, hablamos de imposiciones, cosas así, de música más controversial aún por los poemas que puse. sí, bueno. Sí, bueno, dijimos que iba a ser un podcast, desde el principio nos justificamos que iba a ser sumamente político. Sí. Bueno, espero les haya gustado los rollos que sacamos hoy día. Fue bastante entretenido para nosotros. Esta fue un capítulo bastante osado de nuestra parte. Pero de nuevo, a lo que dijimos en un principio, son bienvenidos en comentar cualquier cosa. Si algo no quedó claro, por favor, nosotros estamos... Si están en desacuerdo, si tienen información que contrarresta la nuestra, por favor compártanla y nosotros lo aclaramos. De verdad que lo aclaramos. Eso, y aparte lo interesante de esto es que justamente a mí me gusta la filosofía porque no da cosas 100% absolutas muchas veces. Y es con nosotros justamente consiste en ahondar el tema. Así que por favor, invitades todos a conversar con nosotros. No sé si quieres cerrar con algo, Chris. Yo quiero decir que estuvo buenazo el capítulo, lo pasé muy bien y como ya dije al principio, tercer capítulo, ya somos un podcast. Esto va al Y el tercero ya lo marca. Eso, queridos, nos vemos en el siguiente capítulo, espero estén muy bien, adeus. No nos extrañen mucho.